Muchas gracias, Tatiana. Gracias por tu presentación. For our English speakers, I just want to remind you that the YouTube has two channels, so please switch to the English speaking panel. So, ¿cómo están? Qué gusto, qué honor tener a tres personalidades que son de mis biografías, de mis personajes más queridos, y yo creo que esto se lo tengo que agradecer a esta pandemia. Eduardo, Ernesto, Ingrid, qué honor tenerlos aquí. Buenas noches, al contrario, un gusto, Claudia, colegas, un gusto estar con ustedes. Claudia, de mis grandes gustos, cada edición de Tijuana Innovadora es tu invitación, esperar tu correo electrónico y coordinarnos. Ingrid, Eduardo, los saludo con mucho afecto y a nuestra audiencia, encantados de saber qué logramos en esta sesión, muy echados hacia adelante, como siempre lo hace Tijuana Innovadora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, Claudia. Qué gusto saludarte y saludar a mis colegas y al público que nos acompaña en esta charla en Tijuana Innovadora. ¿Qué tal? Personajes siempre preocupados por la cuestión cultura. En este momento, situación y alternativas del sector cultura 2021. Si están de acuerdo, vamos a hacer una sesión donde cada uno de nuestros invitados ponga en la mesa su posición, cuál es la situación que ellos ven, cuáles son las alternativas que ellos ven y después de eso vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas para seguir platicando y que nuestros internautas también participen. Vamos a empezar por orden alfabético, entonces si están de acuerdo, le doy la palabra a Eduardo Cruz. Bien, pues nuevamente muchas gracias por esta oportunidad y por supuesto mandarle no solo un saludo a la comunidad de Tijuana, a quien quiero tanto desde hace tantos años, a Pepe Galicot como el líder de todo este proceso de Tijuana Innovadora, sino también a todos los interesados en el tema de economía de la cultura, del sector cultural, de la gestión cultural en Baja California y todas estas posibilidades que nos ofrecen estas plataformas de contacto con tanta gente de otros puntos de la República. Yo quisiera iniciar mi intervención refiriéndome a un medio que hemos creado en el grupo de reflexión sobre economía y cultura y que se llama Paso Libre. Esta referencia inicial es fundamental porque a lo largo de todos estos 6 meses contabilizados, digamos, en esta mirada, digamos, de la crisis fundamental del COVID-19, pues Paso Libre ha tenido una cobertura muy especial y muy próxima a todo el proceso que se ha dado a lo largo de estos meses. Y en este proceso, ¿verdad? Como bien lo sabe mi querido coeditor de Paso Libre, que es Rafa Mendoza, ¿verdad? Hemos puesto, pues, obviamente como un sitio dedicado a la información del sector cultural y particularmente de la economía, pues le hemos puesto mucho empeño a tratar de seguir paso a paso lo que ha venido ocurriendo y, por supuesto, dar algunos otros elementos, digamos, como antecedentes. Por eso es que creamos una sección que se llamó, la cerramos y hemos pasado a otro momento de esta crisis sanitaria, que se llamó El Rosario del Coronavirus. Y uno de los primeros textos que trabajamos en ese entonces fue justamente sobre cómo se había vivido el tema de la influenza, ¿sí? En la crisis del 2009 y cómo había estado pues rodeada por otra serie de elementos de crisis global y que por supuesto lanzaban algunas señales de cómo se había comportado el sector cultural y cómo se había recuperado o cómo había tratado de salir a lo largo de los siguientes meses de todo ese terrible proceso que ya en ese entonces pues obviamente nos marcó muchísimo, pero por supuesto el primer gran elemento fue llegar a la conclusión de que no se parecía en absoluto, ya pasado hacia abril, hacia mayo, a lo que estábamos viviendo en este año de 2020. Entonces, ese es como un primer elemento para hablar qué va a pasar o qué creemos que puede pasar y cómo enfrentar las alternativas para el próximo año, el 2021. Eso por un lado.
Por otro lado, sí, a lo largo de todos estos meses, revisando muchos datos que nos ofrece el INEGI, sin duda otro elemento que es importante tener presentes es justamente lo que fue el comportamiento del Producto Interno Bruto en el 2018 como un antecedente a lo que es justamente el inicio de la actual administración del gobierno de López Obrador y los datos que hay del 2019 y por supuesto los que iremos viendo del 2020. En ese sentido, esta primer gráfica de lo que es el Producto Interno Bruto en los estados, me resulta muy importante que ustedes la vean, porque justamente el llamado sector 51 de información en medios masivos, sí, es donde se concentra gran parte de la información de las industrias culturales y de lo que, como bien sabe Ernesto Piedras, es todo esto que llaman la cultura digital. ¿Sí? Estos son solamente signos, señales que se mandan, que ustedes pueden ver ahí justamente cómo esta aportación a nivel de los estados en lo que es este sector 51, vean ustedes nada más la cosa tan terrible de cómo es prácticamente desproporcionado por donde lo quieran ustedes ver. Y esto es un elemento muy interesante porque cuando tengamos cifras mucho más detalladas del 19 y por supuesto con el paso de los meses del 20 y ya serán entrado el 21, vamos a poder realmente entender qué es lo que pasó en muchos sentidos con el sector cultural en este gran proceso de la pandemia, de la crisis sanitaria del coronavirus, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque como se sabe, se le ha cargado mucho la mano al tema de la cultura digital y a todos los contenidos a través de estas plataformas y de tantas cosas, ¿sí? Y se ha puesto mucha esperanza en que esto está cambiando y que va a cambiar y que va a ofrecer muchas posibilidades el año próximo y habrá que esperar y ser muy prudentes si esto realmente va a ser así, sobre todo en la medida en que muchos de los datos del 2020, aunque los tenemos ahora, vamos a tardar todavía un ratito más, pero son sin duda indicadores, son señales, son pistas que pueden ser muy certeras en este trabajo de análisis como para que la gente que trabaja en el sector cultura tenga una idea de por dónde moverse, es decir, cuáles son sus escenarios ya aterrizados en su vida cotidiana y en sus diferentes formas de trabajo. Voy a terminar esta primera intervención con la siguiente lámina, sí, que tiene que ver justamente con el Producto Interno Bruto en las cifras preliminares del primer semestre. Sí, en este momento, pues la abigarración de aquí de los números no nos permite ver con el detenimiento que yo quisiera, pero de todos modos esto lo encuentran ustedes en el Twitter de Julio Santaella, que es el presidente del INEGI. No es muy difícil que ustedes googleen esto de Producto Interno Bruto al segundo trimestre del 2020, fue de hecho muy promovido en su momento por los medios de comunicación, pero nos tenemos que detener aquí en varios comportamientos sectoriales que tienen que ver con la integración de lo que es el sector cultural y de lo que es la dinámica de cómo se ha visto este primer semestre del año, ¿no? Y aquí lo que es histórico, y en esto quizás Ernesto no me deje mentir ya para terminar, es justamente que el sector dentro del CIAN, o sea, del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, que es el que nos rige y que nos lanza indicadores sobre lo que será después la contabilidad, más en particular del sector cultural, el que más cayó, sí, es justamente el 71, donde se concentran una importante actividad cultural, sobre todo la que tiene implicaciones de movilidad y de cercanía, que son las que le pegó más duro a gran parte de nuestros trabajos de la cultura, es decir, todo lo que es artes escénicas, música, conciertos, cine, en fin, tantas cosas, incluso venta de periódicos, libros, etcétera, ¿sí? Entonces, yo lo que he querido hacer en estos minutos, amigos que están en esta sesión de Tijuana Innovadora, aquí con Claudia Basurto, ¿sí? Es justamente que ustedes tomen como estos flashazos que yo les mando en mi intervención, porque lo que les quiero transmitir es la importancia de mirar hacia atrás, de tratar de entender estos números, ¿sí? Y por supuesto que de alguna manera les sirvan de revestimiento, que les sirvan para poder aterrizar en sus propios escenarios cuáles son esas posibilidades de desarrollo en el 2021 y que ya nos ocuparemos en el diálogo posterior. Así es que, Claudia, amigos, colegas, pues muchas gracias. Me quedo en este punto. Muy amables.
Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Ingrid. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente y yo quiero hacer énfasis en la situación de los sectores culturales y de los sectores creativos, particularmente en el estado de Baja California. Yo he estado trabajando con el colega Jorge Francisco Sánchez Jofras, tratando de comprender cómo se mueve la economía creativa en el estado de Baja California, y cuál es la importancia que representa esta, porque creo que ponerla sobre la mesa en la magnitud de su importancia económica es cómo realmente le vamos a volver la vista hacia ella para buscar las alternativas de cara al 2021, como lo están planteando los colegas. En ese sentido, consideramos que parte de la importancia económica de estos sectores culturales está centrado en el desarrollo económico de nuestra región. Por un lado, tenemos la oferta que impulsa la competitividad, la productividad y el empleo, con estos sectores estratégicos, y por otro lado, la demanda, donde todos como consumidores buscamos mejores espacios y servicios, mayor consumo y mejores experiencias. En ese sentido, los territorios pues gestan estos polos culturales y creativos que en nuestro caso tienen alcance mundial y cuyo núcleo son las industrias culturales y creativas. Además de promover la integración social, valores sociales, la promoción de la cultura, obviamente, que funge un papel importante. En ese sentido, y parte de los elementos que Claudia nos hiciste favor de compartir, yo quiero dar una visión sectorial, no una mirada a la situación que tenemos en el estado de Baja California y cuáles serían nuestras posibilidades hacia el próximo año. Bien, para todos los que nos están acompañando, pues Baja California es un estado bello y productivo y estamos ubicados en la región noroeste del país. Contamos con 6 municipios, lo pongo aquí con un asterisco, aunque San Quintín ya está como municipio, formalmente entraría en funciones en 2024. Por lo tanto, me voy a enfocar particularmente a los 5 municipios originales, ¿no?, del estado de Baja California, que son Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito. Yo quisiera hablar un poquito sobre cuál fue la situación de estas industrias antes del COVID. Y para eso utilizo los censos económicos del 2019. ¿Cuál es la importancia económica? Pues la producción bruta total en Baja California, el 5.3% le corresponde a estas industrias, ¿no? Un nada despreciable, más de 32,000 millones de pesos. Además, ocupa aproximadamente al 8.6% de la población en el estado. La intención de este trabajo fue generar una aproximación al estudio del sector utilizando el territorio, ¿no?, para poder encontrar estas actividades económicas que serían clave para buscar digamos que retomar la economía, ¿no?, retomarlos como actividades económicas. Como comentaba Eduardo, bueno, pues sin duda el sector 71, que es servicios de, 51, el de información en medios masivos, es sumamente importante, pero encontramos otros sectores que identificamos muy asociados a las industrias culturales y creativas, ¿no? Desde la industria manufacturera, el comercio al por menor, información en medios y otro tipo de sectores de entre los sectores servicios que están asociados a estas industrias. Para darle los datos, yo estuve trabajando con un nivel de desagregación de subramas y encontramos 49 subramas de actividad económica que podíamos estudiar a través de técnicas de análisis regional, de las que les voy a comentar en un momento. Los primeros datos que tenemos aquí es que la población ocupada por municipio, en Ensenada, pues representa el 11% de la población, en Mexicali el 26%, en Tecate el 2%, en Tijuana el 53% en estas áreas, y en Playas de Rosarito es el 4%. Ahora ¿cuáles son las 5 principales subramas de acuerdo a la actividad económica con un nivel de análisis intrarregional, es decir, hacia el interior de cada uno de los municipios, cuáles son estas principales actividades económicas? Y entonces tenemos que en Ensenada, por ejemplo, está el sector gastronómico, muy importante. La elaboración de bebidas a base de uva, muy importante.
En Tecate tenemos algunas otras que están relacionadas con escuelas de arte. En Playas de Rosarito es el sector gastronómico. En Tijuana es mucho más abierto, mucho más diversificado, ¿no? Estas actividades importantes, pero sin duda también el sector de la cerveza es uno de los sectores que sale a relucir aquí. Mientras que en Mexicali tenemos, por ejemplo, artistas. Por otra parte, pensando en cuál es la especialización interregional, y en ese sentido hablamos de cuál es la participación de cada una de estas subramas dentro de los municipios, pero en este caso en comparación con estas mismas ramas, pero a nivel entidad federativa. Y bueno, encontramos que en Ensenada la producción de vino es digamos que la subrama de especialización económica, ¿no? Que los que somos de Baja California, pues no nos llama la atención, sabemos, ¿no?, la importancia y la trascendencia de este sector. Mientras que en Tecate es la elaboración de cerveza, pero en este caso es la cerveza industrializada, aunque la cerveza artesanal está bien representada en otros municipios, como es el caso de Tijuana. El diseño de modas, por ejemplo, es una especialización en Mexicali, mientras que pues en Tijuana tenemos más bien los programas de transmisión, ¿no?, a través de los medios de comunicación, y en Rosarito pues tenemos otras que tienen que ver con el sector gastronómico, ¿no?, que también todo lo que tiene que ver con la gastronomía pues son sectores muy importantes en términos económicos. Respecto a la especialización regional por subramas, obtuvimos ahí un cociente de especialización. El indicador nos dice que si se acerca a 1, la región está especializada, y si se acerca a 0 o es igual a 0, pues más bien esta región está muy diversificada. Y lo que nos muestra el gráfico es que Tijuana es la región con mayor diversificación en los sectores de las industrias culturales y creativas, mientras que Playas de Rosarito es la región que está más especializada, particularmente en el área de gastronomía y de venta de artículos al por menor, de comercio al por menor, en este caso mucho que tiene que ver con decoración, ¿no? Por último, la concentración geográfica. Bueno, ¿qué actividades se concentran geográficamente en el territorio? Igual, este coeficiente, si se acerca a 1, pues representa un grado de concentración. Y aquí encontramos que el sector de la producción de vino es el que está más concentrado en el territorio. Particularmente sabemos que en la región de Ensenada. Aunque existen, bueno, otras actividades, yo quisiera en este caso rescatar y resaltar esa en particular. Por último, bueno, ante el reto de la contracción económica que Eduardo atinadamente nos comentaba con las cifras que nos mostró, pues considero que hay que identificar los sectores estratégicos en la entidad y por municipio, y este ejercicio de las actividades económicas en el territorio nos permiten ubicarlas. Apoyar el desarrollo de las tecnologías digitales, sin duda, para exponenciar obviamente estas actividades, refrendar, muy importante, la identidad del sector nutriéndonos de la cultura local, impulsar el encadenamiento productivo en estas industrias, ajustar estrategias y experiencias de consumo ante la llamada nueva normalidad. Por último, desarrollar y retener y atraer al capital humano, porque estas cifras que yo les muestro están enfocadas a el personal ocupado total, es decir, en dónde está especializado el personal ocupado en estas industrias, en dónde está concentrado el personal de estas industrias. Sin duda, adaptarse, aprender y crear serán fundamentales de cara al 2021. Por aquí cerraría yo mis comentarios. Muchas Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Ingrid, muchas gracias. Ernesto, seguimos contigo. Muchas gracias. Como podemos ver en esta primera lámina, y es algo que he argumentado por mucho tiempo, hoy podemos llamarnos el Homo Telecom. Somos el hombre de la conectividad a distancia, y esta pandemia, esta crisis global de salud pública, nos pesca por primera vez en la historia de la humanidad en hiperconectividad. Hace 11, 12 años que tuvimos H1N1, había ya celulares, había banda ancha, pero no con el grado de penetración que hay hoy.
que nos lleva a tener 119 millones de líneas celulares, más de 50 millones de conexiones a banda ancha fija en México, 109 millones de smartphones, millones de tabletas, laptops operando en el país. Entonces, esto nos da unas capacidades diferentes. Veamos lo que estamos haciendo ahora. Estamos pudiendo tener Tijuana Innovadora de manera virtual y educar de manera virtual y trabajar y apropiarnos de contenidos creativos y no parar. Este es el punto de quiebre con esta pandemia y estas capacidades de conectividad. Y cada vez más, en la siguiente lámina lo que vemos es que además de esas millones de líneas con las que tenemos, lo vemos aquí en el ecosistema de la conectividad en el país, tenemos entretenimiento como videojuegos, tenemos servicios de streaming de audio y video, y todos ellos usándolos cada vez más. Por ejemplo, la navegación móvil solía ser un uso solo para la gente que tenía un contrato o un pospago, que son escasamente el 18% de esas 119 millones de líneas móviles. Hoy los usuarios de prepago navegan. Por eso es que vemos en esta ilustración cómo en tan solo 3 años ha explotado más de 8 veces el consumo de datos móviles. Entonces, se ha democratizado. Esto es un tema muy importante por destacar. Las todavía llamadas nuevas tecnologías de la información traen un fuerte sesgo democrático. Se han adoptado a todos los niveles socioeconómicos, mientras que las fijas, la conectividad fija escasamente penetró en los niveles D y E. Las móviles las encontramos hoy en todos los hogares de todos los niveles socioeconómicos. Y fíjense cómo va este esfuerzo, un poco para seguir construyendo la radiografía bajo esta pandemia. Mientras que hace 2 años y medio, 3 años, 6 de 7 teléfonos inteligentes eran de lo que se llama la gama baja, no recibía ampliaciones, expansiones de memoria, la cámara era de una calidad muy limitada, la batería también, el procesador era muy lento, como lo eran para la gama baja. Al día de hoy, 7 de 10, insisto, 6 de 10 eran de gama baja. Hoy 7 de 10 son de gama media y alta. ¿Por qué? Porque con esta navegación el usuario, así tenga un poder adquisitivo relativamente bajo, sabe que quiere memoria, que quiere un procesador, que necesita todos estos recursos de navegación e invierte. Y entonces, otra vez, si revisáramos como lo hicieron Ingrid y Eduardo, las estadísticas del Sistema de Cuentas Nacionales, de los censos económicos, pero también de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares del INEGI, encontramos que cada vez estamos destinando más recursos a la conectividad, cada vez más recursos a mejor conectividad, sobre todo en esta pandemia. Quien tenía conexiones de menos de 10 megas ha hecho el esfuerzo por irse a 30, y quien tenía 30 se ha ido a 100 o a 200 megas de descarga por la esencialidad, porque nos hemos traído a la casa las escuelas, las universidades, las oficinas, los comercios, y estamos trabajando simultáneamente. El promedio de habitantes por hogar en el país es de aproximadamente 4 personas, y la presión que hemos metido a esa banda ancha, que antes era únicamente entretenimiento, se ha multiplicado por mucho y ya no toleramos interrupciones. Entonces, sí creo que esta cultura, creatividad combinada con la conectividad nos ha resultado una suerte de vacuna en este periodo pandémico. ¿Qué sabemos de COVID? ¿Qué sabemos de la pandemia? No mucho. No sabemos cuándo vamos a salir de ello, qué va a significar salir de ello. Se habla de el regreso a una nueva normalidad. Yo digo no, es una evolución a una nueva anormalidad, ¿sí? Porque no es normal no abrazarnos, no saludarnos de beso, no poder convivir cercanamente con
la demás gente. Es una evolución a la nueva anormalidad que tendremos que ir construyendo. ¿Qué le va a implicar al sector de la cultura y la creatividad? Bueno, primero le ha implicado que fueron los primeros espacios que se vaciaron. Las galerías, se cerraron los cines, se cerraron los teatros. Entonces, en el corto plazo, la oferta creativa y cultural se canceló. Nos la trajimos a la casa, pero el modelo de monetización en la casa es muy complejo. No lo tenemos, prácticamente diría, no existe, ¿sí? Ahí me preocupa mucho pensar en mis amigos creadores, mis amigos músicos, pintores, que han perdido prácticamente en el muy corto plazo su capacidad de generar ingresos. Eso es la oferta en el corto plazo. ¿Cómo va a ser en el mediano y largo plazo? Insisto, tenemos que seguir trabajando porque tiene un futuro muy complejo, porque mientras que las audiencias congregadas se reducen muchísimo, han sido canceladas, hoy se reducen, su estructura de costos se eleva y los precios son inflexibles. Entonces, si de por sí los márgenes de ganancia ya eran limitados, ahora puede haber un fenómeno de estrangulamiento de márgenes de ganancia para el sector de la cultura y la creatividad. La demanda, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Esto que he narrado con números tecnológicos ha sido una suerte de empujón digital para los creadores y para los públicos, audiencias y lectores. Ha sido un empujón digital, pero yo siempre insisto en que el mundo no es binario. No nos vamos a quedar absolutamente digitales, ¿sí? Como tampoco vamos a regresar a lo absolutamente presencial, pero sí nos ha llevado más a un rebalanceo en esta apropiación de contenidos creativos, contenidos culturales. La lectura se ha impulsado, el streaming de audio y video. Fíjense cómo hoy, bueno, y claro, aún antes de la pandemia, vivíamos ya en una era en la que vemos más películas que nunca y vamos menos al cine, porque tenemos diversas plataformas, redes fijas, redes móviles, el cine mismo, la televisión abierta, el streaming, los servicios over the top, los OTTs como Netflix y Blim y Claro Video y varios más que han ganado. Pero ahora se ha vuelto obligado, escasamente están empezando a abrir los cines, insisto, con ese, y no todos, porque la otra cosa que vamos a tener que cuantificar es cuántas defunciones, no solo de tan delicadas de seres humanos acostados, sino cuántas defunciones de unidades económicas y empresas en el sector de la cultura y la creatividad. Se ha calculado que aproximadamente 30% de las unidades económicas en la cultura y en la creatividad no volverán a operar. Pero esperemos a ver la profundidad y la longevidad de esta crisis de salud y de esta crisis sanitaria. Termino diciendo, creatividad y cultura. ¿Qué va a venir en el futuro? Los que vivimos en zonas sísmicas sabemos que cada año tenemos un simulacro para ver nuestra resistencia y nuestra resiliencia a este tipo de fenómenos. Se ha dicho que este mismo virus puede regresar, que otros nuevos pueden regresar. ¿Será que vamos a tener simulacros de encierros de un mes al año para ver cómo están nuestras capacidades? Lo dejo sobre la mesa. Es una posibilidad porque se está anticipando que esto pudiera regresar. Pero ahí yo quiero insistir en que la cultura, la creatividad, nuestros bienes y servicios culturales sobre plataformas tecnológicas han jugado el papel de una suerte de vacuna ante este periodo. Sin ellos, esto creo que sería insoportable. Con ellos hemos podido solventar mucho mejor nuestra información, nuestro entretenimiento, nuestra educación, nuestra productividad y nuestra convivencia social. Asegurémonos que todos tengamos esas mismas capacidades de conectividad, como lo consigna nuestra Constitución política, que dice:
la conectividad es un derecho básico para todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, un poco, digamos que los puntos en comunes, se habla de la falta de equidad en los recursos, ¿no? Se habla de la diversidad en las vocaciones y se habla de la cultura, el arte y la cultura como esenciales. Ahorita que a nosotros nos cierran la frontera en Estados Unidos y México, y se considera que las telecomunicaciones sí son esenciales y que la salud sí es esencial y que todos buscamos un equilibrio en esto del arte, la cultura y las industrias creativas con una gran demanda. Bueno, pues ustedes están poniendo en la mesa que sí es esencial, pero no está reconocido como esencial. ¿Qué nos hace falta como comunidad para seguir impulsando el reconocimiento de este tema como un factor esencial? Ya dieron números, son unos investigadores que enseñan desde el punto de vista numérico la importancia no solamente a nivel internacional, nacional, sino además regional. ¿Por qué todavía no se reconoce y qué nos falta hacer para que se reconozca? Si están de acuerdo, vamos a hacerlo por orden alfabético. Bien, bueno, pues creo que lo fundamental radica en las fronteras que tienen que ver con la preservación de la salud. Y en eso creo que ante una situación, si bien insistimos, había el antecedente del 2009, sí, en realidad a todo mundo le agarró desmarcado. Y esta idea de la definición de la cultura como esencial para la vida social y la apertura y todo eso, entiendo, la autoridad era muy difícil tomar la decisión sobre eso, sobre los contagios, en fin. Sin embargo, bueno, pues han ido evolucionando en estos meses, en estas últimas semanas sobre todo, sí, julio para acá, y se ha ido flexibilizando en la medida de lo posible, Claudia. Yo creo que estamos desembocando hacia otro escenario, que es una acentuación de la inmunidad del rebaño y de otros procesos en los cuales está mucho más en juego la actitud y la capacidad de cada gente, revestido por todas las políticas públicas, y esto es lo que va a definir gran parte de lo que resta de este año o la convocatoria de este foro al 2021. Y yo sí quisiera en ese sentido cerrar mi comentario diciendo que para fines didácticos, en mi caso, he recurrido a tres escenarios que definen el sector cultural, ¿no? Que es empatar esto de lo que es lo público, lo social y lo privado. ¿Sí? En la parte de lo público, todas las cartas están echadas para el año que entra. No veo cómo pueda haber modificaciones en ese sentido de lo esencial, lo no esencial, en fin. ¿Sí? La carta de la sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales prácticamente está en las mismas. Sí, estamos por esperar el reporte donatarias del ejercicio fiscal del 19, que nos va a lanzar muchas señales. Seguramente el año que entra va a haber una contracción muy importante de lo que es deducibilidad de impuestos, aportaciones privadas, etcétera. De por sí ya se le habían cerrado las llaves a las ONGs desde el inicio de la administración de López Obrador. Entonces, ese campo también está prácticamente con estructuras muy claras de por dónde se va a comportar, insisto, no solo lo que falta de este año, sino sobre todo el 21. Y finalmente está el mercado, lo que conocemos como el mercado, ¿no? El mercado cultural. Es ahí donde estamos prácticamente todos en la expectativa, que es decir, es qué va a ocurrir con lo poco o mucho que se mueva el mercado el año que entra, a partir de las mismas condiciones sanitarias y sobre todo anímicas de la gente que consume, y que esto obviamente tiene que ver con los artistas. Yo me quedaría aquí en este planteamiento para tratar de responder a tu pregunta y escuchar a mis colegas. Gracias. Yo quisiera partir de
el comentario de cierre de Eduardo y otro que hizo Ernesto en su participación. Yo considero que de entrada, como para tener una proyección de hacia dónde podemos ir, pues está complicado saberlo, porque en realidad con esto de la pandemia es incertidumbre, ¿no?, lo que tenemos. Poco a poco las actividades que están asociadas a estas industrias culturales y creativas se han ido abriendo paso al cabo de los meses. Yo quiero retomar el punto de Eduardo respecto al mercado, y creo que en ese sentido, como consumidores, ¿no?, de bienes y servicios culturales y creativos, pues nosotros nos toca también una labor, ¿no? En este caso que yo les planteaba respecto a las cifras de la especialización de ciertos sectores económicos o actividades económicas en el territorio de Baja California, yo creo que un punto fundamental para el cierre de este año y de cara al siguiente sería el consumo local, ¿no? Consumir los productos de las industrias culturales y creativas locales, por un lado. Por otro lado, señalar que resaltan actividades económicas como el servicio de gastronómico, preparación de alimentos, como el sector de la producción de bebidas a base de uva, alcohólicas a base de uva, pues es el vino. Entonces, explotar eso, si ya sabemos que esas son nuestras fortalezas, buscar como mercado el consumo, ¿no?, para poder ayudar a estos sectores. Por otra parte, hay sectores que van a salir mucho más lastimados, ¿no? Ernesto señalaba, habrá que ver estas otras defunciones de las unidades económicas, de las unidades de los empleos, de las empresas, cuántas se van a quedar en el camino con esta pandemia. Y lo menciono porque también aquí en Baja California resaltan como ramas importantes de este sector, la de los artistas y los escritores y los que son técnicos independientes, que históricamente pues son sectores económicos que muchas veces quedan olvidados de la política pública. Entonces, ver por ahí, ¿no?, qué es lo que tenemos, que algunas seguramente son las que encima de la carga histórica que tienen o el rezago histórico que tienen en términos de políticas públicas, quizá no necesariamente sean las que saldrán mejor libradas hacia el próximo año. Y ver cuáles son aquellas que creemos que nosotros también como consumidores podríamos seguir impulsando, ¿no?, pues para tratar de sacar adelante la economía regional con estos sectores en particular. Por aquí, Daya, mi comentario. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Mira, el sector de la cultura viene no tiene una crisis. Tiene 3 crisis, al menos que yo logro contabilizar. Una es la crisis pandémica, que cierra los espacios, lastima su parte operacional, como ya lo hemos descrito entre todos. Luego la crisis económica, que va a comprimir mucho la demanda, porque los recursos se hacen inciertos, se aplican, hay gente sin empleo, hay gente con ingresos reducidos y toda la gente padecemos incertidumbre. Y la tercera crisis es la estructural e histórica del sector de la cultura. Sé que no todo se mueve desde el Estado, una parte es mercado, lo hemos venido comentando, pero la carencia de presupuestos, la carencia de transparencia y liderazgo en el sector generan mucha confusión. Entonces, yo con esto veo esa triple crisis y no me gusta ser optimista infundado, pero veo una ventana de reestructura muy fuerte derivada de esta crisis, de esta profundización de la crisis pandémica. Ya lo dijo Ingrid, lo mencioné yo, no sabemos, o sea, de repente se dice si es en forma de B, si es en forma de U, si es en forma de W. Yo ahorita pensaría que va a ser casi como el World Wide Web, veo venir varias Ws pegadas,
no sabemos la profundidad, la longevidad. Entonces, sí creo que en esta crisis de atención desde lo público, desde lo privado, desde lo social, desde el emprendimiento que tenemos, sí hay una buena oportunidad de a la crisis estructural darle o construirle una solución estructural. Nuevos modelos de monetización en lo digital, menor dependencia de los presupuestos públicos, diferente actitud desde la dimensión privada y social, porque yo siempre digo, criticamos mucho a los gobernantes y a los legisladores, sigámoslo haciendo, que hacen pésimo trabajo, pero como sociedad también hacemos pésimo trabajo, no destinamos más recursos, no adoptamos más bienes y servicios culturales, y desde la academia tenemos fuertes limitaciones también. A ver, yo no entiendo cómo es posible que la gente que participamos en la cultura y los mismos creadores no hayan salido a vociferar alto esta crisis y esta falta de atención. Insisto, no espero que todo lo haga el Estado, pero a las 3 semanas de confinamiento, Angela Merkel lanzó un fondo de más de 50,000 millones de euros para proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas de la cultura. Los británicos hace un mes y medio, otra monstruosidad de recursos económicos para no cerrar espacios como galerías, teatros, cines, etc. Y aquí, cuando entramos a la página de la Secretaría de Cultura, encontramos que hay 2 libros gratuitos para bajar. Esa no es el tamaño de reacción que requiere el tamaño de crisis. Entonces, insisto, no quiero ser optimista infundado, pero a esta crisis estructural es buen momento para darle unas soluciones. No, Claudia, o sea, si me permiten esos minutos, y con la finalidad de ir cerrando y dejarles muchas inquietudes, sobre todo los remedios, Ernesto, o sea, no sé si pudiéramos hacer entre todos, antes de terminar, es una propuesta de este panel, pues digamos, ¿qué es lo que puede hacerse para alentar estas economías? Ya Ingrid decía, por lo demás, muy buena presentación, Ingrid, me ha puesto al día de muchos datos que ya desconocía de Baja California desde hace algún tiempo. Entonces tú hablas del consumo local, hay cosas como ahí que a lo mejor es un poco difícil orientarle a la gente sobre cómo decidir si debe ver canales de Baja California o seguir viendo Netflix, o en el caso, dice Ernesto, bueno, hay que depender menos de los presupuestos públicos, pero Ernesto, tenemos una tradición y ahora lo hemos visto ferozmente. Hace poco escribí sobre la orfandad de estado cultural, porque pues eso es lo que uno siente de pronto, y yo creo que lo esencial, Claudia, y qué bueno que Tijuana Innovadora está en esta tesitura, porque ha sido también uno de sus grandes aportes. Recuerdo la otra versión en la que yo estuve, en la que estuvo la gente del Circo del Sol, que ahora ya tronó. En fin, yo creo que la propuesta en ese sentido, no sé qué les parezca, Ernesto, Ingrid, Claudia, yo lo que he dicho es que esta es la gran oportunidad en esa reestructura que habla Ernesto. Yo diría, la gran reestructura es el asocio. Es decir, se tiene que entender que las empresas culturales, chicas, medianas, grandes, tienen que reunirse y crear nuevas estructuras de comercio, como tiene que pasar en muchos sentidos con la universidad pública. Yo creo que para mí el gran desafío del año que entra es si estas 70% de empresas, Ernesto, que quedan vivas, son capaces de crear nuevos escenarios que les hagan más fuertes. Es decir, que les hagan más fuertes y distribuirse mejor el pastel de lo que va a ser la economía en general en un año, como dices tú, de V o de W, de triple W o de K, o sea, de la que sea, ¿no? Yo haría esta propuesta a quienes nos ven: asóciense, juntémonos, ya no se vale estar tan separados. Ojalá. Y si me dejas aquí brincar un poco en continuación, adopto tus preocupaciones y asumo las dificultades, sin duda, pero yo me regresaría a lo local y a lo que nos acaba de ilustrar espléndidamente Ingrid. A ver, para mí, y no porque esté en este foro, lo he dicho en N foros, para mí la región de Tijuana, déjenme llamarle así,
Y Claudia muchas veces me lo ha dicho, no es solo Tijuana, integra a San Diego y llega hasta Ensenada. Y ahorita dijiste industria del vino, que es parte de cultura, y en donde hay vino hay gastronomía y etcétera. A ver, si yo he visto una región muy echada hacia adelante, sin lamentos, actualizándose al tiempo presente y evolucionando al futuro, es Baja California, e incluyo a California, porque esa frontera que está ahí es una delimitación política soberana, pero la integración que tiene San Diego con Tijuana y más allá es abrumadora. O sea, tecnología, procesadores, etcétera, con contenidos de Baja California. Entonces, yo creo que ahí hay un muy buen ejemplo. Siempre esperamos esta propuesta chilangocéntrica, pero no volteamos a ver los grandes ejemplos regionales como Tijuana Innovadora. Entonces, yo creo que sí, la construcción de una política cultural integral que sea nacional no debe salir del centro para ser adoptada. Es bienvenido el ejemplo. A ver, yo me quedo mucho con el ejemplo de lo que hace Tijuana. Hoy veo cosas impresionantes en Puebla y en Yucatán, con centros de innovación también, y parte de la innovación y la cultura y la creatividad en Puebla lo trae la Secretaría de Economía, con una secretaria que podría estar escribiendo los libros que escribimos nosotros, con grandísimas experiencias de clusterización y de expansión y de usar a la cultura como un elemento de combate a la pobreza. Entonces, tenemos muy buenos ejemplos desde diferentes latitudes. Lo que no tenemos es una política nacional, y coincido con Eduardo, y recientemente en una sesión privada que teníamos con otros amigos decíamos, para mí el sexenio ya se acabó. Lástima que faltan 4 años. Pero yo ya no espero una política cultural al nivel nacional. Me interesa más enfocarme en estas latitudes acotadas, pero de mucho empuje y de mucho éxito. Gracias. Les recuerdo a nuestros amigos que nos están viendo en las redes sociales, escriban sus preguntas porque nuestros panelistas se las van a contestar de forma escrita. Ingrid, ¿quieres anexar algo? Pues coincido completamente con los comentarios de Ernesto y de Eduardo, Claudia. Me parece que las incertidumbres pues son reales, ¿no? Las que tenemos de qué es lo que va a venir, que no podemos, coincido, esperar que vengan a rescatarnos a cualquiera de las regiones del país, ¿no? Desde el centro, sino que hay que repensar en lo local. Y en ese sentido el planteamiento de Eduardo de poner a todos los sectores a trabajar entre ellos, ¿no? A unirse, a encadenarse, creo que es una excelente propuesta que además en esta región lo hemos visto. Yo pongo mucho énfasis, ¿no? en el sector de la industria del vino, que encadena a un sector gastronómico que hoy por hoy tiene un reconocimiento no solamente aquí en México, sino a nivel mundial, que además se encadena con el sector artístico, y que bueno, estamos pasando por momentos complejos. Sin embargo, hay resiliencia por parte del sector. Hemos visto cómo se han ido abriendo los espacios para que los públicos volvamos, ¿no? A interactuar en ellos, con las medidas de sanidad, ¿no? Que nos marcan las normas, etcétera. Se está abriendo, se está logrando. Y además se están asociando con otros actores de este ecosistema de las industrias culturales y creativas. Pongo, por ejemplo, las cervecerías artesanales, ¿no? Que se encuentran en el corredor Tijuana-Rosarito y Rosarito-Ensenada, en donde no solamente es ir a degustar vino de la región y cerveza artesanal y la gastronomía local con productos locales, además ir a escuchar música de artistas locales que les abren sus espacios. Entonces creo que por ahí sí nos vamos encadenando,
sin duda, ¿no? La posición geográfica que tenemos nosotros, pues también nos representa un privilegio, ¿no? En esta suerte de actividades que son binacionales, transnacionales. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, quisiera hacer un poco un resumen de lo que han estado comentando, cuáles son sus propuestas para hacer un trabajo en el 2021, y es, si me permiten resumir, es el consumo local, es la reconstrucción y la reinversión, empezando más bien por lo privado, después lo social, porque lo público, pues estamos, digamos, optimalistas, si me permiten la palabra. Las redes asociativas, muy importantes para poder fortalecer el sector, estar trabajando con todas las piezas del rompecabezas. Nuevos emprendedores, es decir, encontrar nuevas formas de participar dentro de la economía por el daño que se va a tener ahora a partir de la pandemia que estamos viviendo. Yo quisiera darles la palabra a cada uno de nuestros panelistas, agradecerles enorme el haber compartido con nosotros tantos años de experiencia y con todo el cariño, y unas palabras, por favor, para todas estas personas que los están escuchando y que los admiran tanto. Por Bien. orden alfabético. Gracias. Bueno, pues agradecerles a todos ustedes la posibilidad de participar, a todo el equipo de producción de Tijuana Innovadora, en fin, son muchos esfuerzos. A la gente que nos ve, por supuesto, tengo que decirles que ojalá nos sigan en Paso Libre, así www.pasolibre.greco.mx, porque, bueno, justamente estamos convencidos de que la mejor manera de enfrentar esto es lo que viene es con un buen acervo de información y de análisis de lo que está pasando en nuestro sector cultural, y cada vez integramos más voces de diferentes estados de la República, un esfuerzo pues de muchos años ya, ¿sí? Y insistir en que solo el estar bien informados en general, o sea, suele ser nuestro medio cultural un medio cultural muy de emocional, muy simbólico, ¿sí? Necesitamos cada vez incrementar la posibilidad de que la información esté bien, llegue bien para tomar las mejores decisiones, ¿no? Y esta idea de reunirse y de juntarse creo que es lo fundamental para enfrentar el próximo año. Como Ernesto decía, bueno, es un sexenio que ya se acabó, pero faltan 4 años. Pues sí, coincido y suscribo eso. Creo que hay que entender que esta pandemia, como esta forma de gobierno, al menos hasta ahorita, ojalá revirtiéramos este sentimiento, lo que nos exige es esta mayor capacidad de autogestión. Así es que nuevamente, muchas gracias, un abrazo, muchas gracias. Adelante, Ingrid. Gracias, Claudia. Pues no queda más que agradecer a Tijuana Innovadora que abra este espacio para poder coincidir con Eduardo, con Ernesto, contigo, y poder poner sobre la mesa un tema tan importante para el desarrollo económico de nuestra región como son las industrias culturales y creativas. A todas las personas que nos acompañan este día escuchando el foro, pues invitarlos, ¿no?, al consumo local. Es importante para reactivar las economías locales, y en el caso particular de nuestra región, pues insisto, hay que refrendar nuestra identidad, ¿no?, con estos sectores que son tan propios de Baja California y que nutren nuestra cultura local, ¿no?, para seguir impulsándolas. Gracias, Ernesto. Gracias, Claudia, Eduardo, Ingrid. Otra vez muy impresionado de cada edición de Tijuana Innovadora, y de que si hay un lugar disruptivo en México que le ha dado la vuelta al modelo de pasar a ser una de las ciudades con los peores problemas, no del país, del mundo, hace pocos años, o una década y media, hoy es la ciudad más disruptiva de todo el país. Así lo considero y lo experimento.
Y basados en cultura y creatividad, debemos recordar que aquí hemos hablado de lo menos importante, que es lo económico, y sin embargo importa mucho. Pero la cultura y la creatividad son bienestar en sí mismas. Y cuando sumas economía con cultura, tienes desarrollo integral. Y de eso necesitamos mucho en el país y en la región. Entonces, esta conjunción que se hace en Tijuana Innovadora es sensacional. Felicitaciones a todos. Le comparto a quienes nos ven mi correo electrónico, que es epiedras@epiedras.net. Quien me quiera escribir, le compartiré varios de mis libros y materiales con todo gusto. Pero nuevamente, mil felicitaciones y espero verlos en la nueva normalidad muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buen día.